Ahí apareció la notificación que está transmitiendo en vivo. Ah, súper. Entonces voy a... Ajá. Bella, yo me voy a... voy a apagar el sonido, ¿ya? Para que... Ya, ok. ¿Ya? Nos Ya conectamos de igual. nuevo a las 6 porque ahí ya Perfecto.
Ok, vamos a comenzar entonces. Vamos a... Ujú. Ah, qué bueno que se están uniendo ahí. Les voy a solicitar a los em, presentadores que prendan las cámaras de pronto cuando hacemos la ronda de preguntas y vamos a ir comenzando ya con esta segunda versión del webinar de la red de restauración ecológica de Chile, eh, que comenzó justamente la semana pasada, el 15 de julio, y hoy en día estamos en la segunda. Se te apagó tu micrófono, Rodri. Se te apagó el micrófono. Ok. Pero se escucha bien, ¿cierto? Addison, ¿estamos bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Ok, bueno, darles la bienvenida a todas y todos los participantes que se están uniendo a este live. Como les comentaba, es la segunda versión de este webinar que incluye diversas temáticas asociadas a la restauración de ecosistemas, principalmente en Chile, aunque tenemos invitados también internacionales en algunas de las sesiones posteriores. Agradecerles sobre todo por la convocatoria de la semana pasada, que fue realmente mucho mayor a la que esperábamos. En un momento tuvimos más de 600 espectadores, lo cual es realmente motivador, y hoy en día espero que tengamos un número similar. A nombre de la Red Chilena de Restauración Ecológica les doy la más cordial bienvenida y les doy las gracias por estar participando de este ciclo de charlas. Mi nombre es Rodrigo Vargas, yo trabajo en la Universidad de la Frontera, en el Departamento de Ciencias Forestales, y también, digamos, tengo una expertise asociada a la restauración de ecosistemas. Hoy día me toca la tarea de moderar a 3 presentadores, que está muy interesante poder escucharlos, y también de poder sistematizar las preguntas que van a surgir a partir del el chat y los comentarios que van a estar siendo sistematizados ahí con una ayuda que tenemos en el Facebook. Voy a presentar entonces a los 3 expositores y los y las expositores que tenemos hoy día. La primera expositora se llama Ángela Hernández. Ella es administradora ambiental y de recursos naturales de la Universidad de Santo Tomás de Colombia. Ella es doctora en ciencias de la agricultura de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es investigadora residente actualmente en el CIEP, en el Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia, en Coyhaique. ¿Ya? Ella trabaja mucho en ecología del paisaje, cambio de uso del suelo y en el análisis de servicios ecosistémicos. Y va a ser nuestra primera presentadora de hoy, que nos va a estar hablando en su charla que se llama Modelamiento del paisaje como estrategia para detectar áreas prioritarias para la restauración. Un tema muy en boga, de cómo establecer sitios prioritarios para restaurar. El segundo presentador es el doctor Addison Altamirano. El doctor Altamirano es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de la Frontera, es director del Laboratorio de Ecología del Paisaje y Conservación de la misma universidad, y su área de investigación es ecología del paisaje, y ha trabajado mucho respecto a los servicios ecosistémicos. ¿Ya? Hoy día nos va a presentar su charla que se llama Restauración del Paisaje, oportunidad para conciliar la producción y conservación. Esto es bien interesante porque
tiene que ver con los aspectos de producción, que también son parte de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas y que muchas veces son no necesariamente tan considerados dentro de las prioridades de restauración, ¿ya? Finalmente, pero no menos importante, nos va a presentar hoy día la doctora Cinnamon Dobbs. Cinnamon es ingeniera forestal de la Universidad de Chile, es magíster en conservación de recursos forestales de la Universidad de Florida en Estados Unidos y es doctora en ciencias de la Universidad de Melbourne en Australia. Ya ella es profesora asociada del Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas de la Universidad Mayor en Santiago, y su línea de investigación se enfoca principalmente en ecología urbana y servicios ecosistémicos. Así que vamos a tener un panorama bien global, digamos, de lo que es el paisaje en un contexto de restauración, que es justamente lo que nos interesa hoy día. Más que todo para saludarlos a las presentadoras y presentador de hoy día. No sé si pueden prender las cámaras, Ángela, Cinnamon, que sería interesante antes de darle la pasada a Ángela para que comience. Hola Ángela, y me gustaría que en el mismo orden que van a presentar pudieran dar unas pequeñas palabras antes de darle el paso ya a las presentaciones, que para la audiencia y para ustedes igual, para no tener que andar tirando la oreja, es más o menos 10, 12 minutos. La idea es tratar de potenciar este diálogo a partir del chat que está haciendo, digamos, sistematizadas las preguntas que pudieran surgir. No sé, Ángela, me falta Cinnamon. Ajá. Cinnamon, ¿Se no, puede ahí prender es. la cámara, Cinnamon? Ah, ya, perfecto. Bueno, pues Rodrigo, primero que todo, pues agradecerles por la invitación. Considero que esta es una muy buena oportunidad para mostrar un poco la perspectiva de paisaje en su relación a las oportunidades que hay de restauración. También lo veo como una oportunidad para que nosotros, los que hacemos algo de ciencia, podamos de alguna forma llevar el laboratorio a las personas, que se enteren un poco más lo que hacemos nosotros en los laboratorios. Entonces, gracias por la oportunidad y espero les guste. Muy bien. Addison. Hola a todos y todas. Bueno, también agradecido por la oportunidad que nos dan, ¿cierto?, la Red Chilena de Restauración Ecológica, de mostrar un poco lo que estamos haciendo. Hay algo que también me llama la atención porque vamos a hablar un poco de paisaje y restauración, y el paisaje que tenemos hoy día con los presentadores es bastante amplio, ¿ya? Tenemos presentadores, ¿cierto?, que van desde Santiago, ¿cierto?, hasta Coyhaique, donde se encuentra Ángela, y nosotros que estamos casi en la mitad del centro sur, que es en Temuco. Así es que muy honrado de estar presente aquí junto a todos los panelistas. Así que al igual que Ángela, espero que les pueda gustar lo que les vamos a presentar. Gracias, Addison. Ahí voy yo. Sí, Hola. Cinnamon. No, primero que nada, gracias por la invitación. Es un desafío para mí también ponerme a pensar cómo se liga lo que yo hago mejor con la restauración y verbalizarlo aquí en el grupo de gente. Así que súper entretenido, se ve muy, muy entretenido los temas, así que feliz de estar acá discutiendo temas que van ligados a la ecología urbana o a los sistemas socioecológicos. Muchas gracias, Cinnamon. Invitar, antes de darle el paso a Ángela para su presentación, invitar a todos los espectadores a estar atentos a los comentarios de Facebook. Estamos teniendo ayuda de dos estudiantes y profesionales jóvenes que me ayudan, que tengo que agradecer públicamente, que es Deyanira y Javiera, que están ahí tras bambalinas. Y que van a ayudarnos a sistematizar todas estas preguntas. Por ahí hay una encuesta también que va a salir para que la pinchen y que eventualmente podamos hacer esto de la forma más interactiva para ir sumando y pudiendo establecer estas preguntas que van a ir, ojalá, dirigidas a cada uno de los presentadores. Bueno, con eso yo sin más invito a apagar las cámaras. Yo igual voy a apagar las cámaras y dejo con ustedes a
Ángela Hernández, como les comentaba, investigadora del CIEP de la Patagonia. Y Ángela, muchas gracias nuevamente, y te digo, tienes 10 minutos, 10, 12 minutos para hacer tu presentación. Yo quedo aquí atento solamente con el audio y el video apagado. Ok, gracias. Voy a compartir. ¿Ahí ya se ve? Bueno, en el contexto del seminario del día de hoy, que va enfocado a lo que son las herramientas del paisaje para la restauración de ecosistemas, quise hablar justamente sobre un tema bien aplicado a estas herramientas, que es el modelamiento del paisaje como estrategia para detectar áreas prioritarias para la restauración. Ya que es como la forma donde justamente a través de herramientas espaciales posiblemente se puede colaborar para detectar sitios de restauración, como en algunos de estos paisajes que muestro acá en estas fotografías. Bueno, cuando se habla de restauración, una de las preguntas que siempre surge es ¿a qué escala se debe restaurar? Y en este sentido tenemos, por ejemplo, restauración a escala de sitio, partiendo desde el trabajo en vivero y luego haciendo seguimiento a las especies cuando se plantan y saber la tasa de supervivencia de estas. Otra de las formas o escalas de restauración es ampliar un poco la visión y aplicar restauración, por ejemplo, a escala de ecosistema, la cual requiere esfuerzos mayores, pero también con resultados más visibles. Por otro lado, también está la restauración a escala de paisaje, la cual tiene anidadas las otras dos escalas de restauración, pero también exige un mayor esfuerzo de gestión para coordinar a los distintos actores que intervienen en un paisaje, y además requiere una visión amplia del territorio a intervenir. Por lo tanto, para responder cuál es la escala idónea, realmente todas son necesarias porque básicamente cuando se hace a escala de paisaje se requieren todas y todas se complementan entre sí. Y justamente en este sentido es que cobra relevancia el modelamiento de paisaje. Y pues para hablar de modelamiento de paisaje se debe partir por conocer el concepto de paisaje. En este sentido está esta definición de Forman y Godron, que definen al paisaje como un área heterogénea compuesta por varios ecosistemas que interactúan y se repiten en el espacio. Esta definición deja a expensas del observador definir cuál es el área o el tamaño del paisaje a estudiar. En este sentido, un paisaje puede ir incluso desde, por ejemplo, un predio de unas cuantas hectáreas hasta todo el globo terrestre, todos los ecosistemas que existen en el planeta Tierra. Además, también es necesario conocer o visualizar el paisaje como un modelo teórico, ya que esto ayuda a conocer cuáles son los distintos componentes del paisaje y de esta forma poder integrarlos en modelos espaciales. La cuestión es que a medida que ha pasado el tiempo, se ha complejizado la forma como se interpretan o se representan los paisajes en estos modelos teóricos. Es así como, por ejemplo, un paisaje antes se representaba como en este ejemplo de acá, de una forma relativamente simple, donde se representaban los distintos componentes del paisaje, donde la mayoría eran componentes naturales, y pues también aparecía el ser humano como un elemento más, y estos elementos están inmersos en un espacio y tienen una dinámica en el paisaje. Pero a medida que ha pasado el tiempo, este sistema se ha complejizado
y ha incorporado como actor clave al ser humano, como posiblemente modificador del paisaje. De esta forma, en este tipo de modelos hay componentes que son evidentes, donde es evidente la intervención humana, pero no solamente en el sentido de antropización, sino también en general beneficios para la naturaleza, como es, por ejemplo, la restauración ecológica. Y en este sentido, el modelamiento espacial puede ayudar a identificar distintas oportunidades de restauración necesarias en el paisaje. Es así como el paisaje, aparte de ser un mosaico compuesto por distintas coberturas y uso del suelo, también se puede observar en él o se puede ver como un mosaico de oportunidades de restauración, tal como se muestra en este esquema, donde, como por nombrar algunos ejemplos, por ejemplo, existen probabilidades de restaurar la tierra degradada, como aparece acá, o también se puede implementar sistemas de pastoreo más amigables, como en estas zonas de acá, donde posiblemente se incluya más cobertura forestal, o, por ejemplo, se implemente protección en la ribera o borde de los ríos. Pero además, también se pueden identificar las zonas que pueden ser de preservación, como lo son los bosques primarios. Esta visión de paisaje es relevante porque permite ver el paisaje como una entidad integradora de los distintos componentes naturales y antrópicos. Además, en el paisaje existe coexistencia de las distintas especies, tanto naturales como, por ejemplo, fauna, flora, o incluido también el ser humano, lo cual lleva a que el paisaje sea una entidad multifuncional y que a través de posiblemente su gestión se conduzca hacia la planificación del territorio, que entre otros justamente incluye la restauración del paisaje. Con este concepto básicamente se busca, o los investigadores, algunos buscan que los paisajes sean vistos no solamente desde la dimensión ecológica y desde las distintas funciones que brinda un paisaje, sino también que sean vistos con una forma más holística, con un concepto más amplio en el cual se integre al humano y a la naturaleza. Bueno, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué es necesario restaurar a nivel de paisaje? Inclusive creo que fue una de las preguntas que se formuló la semana pasada. Bueno, uno de los aspectos que ha gatillado a que se realice restauración a nivel de paisaje son los compromisos que se han desarrollado, que se vienen generando a nivel internacional y de los cuales Chile hace parte. Por ejemplo, estos de acá. No voy a dar detalle de ellos, pero básicamente en cada uno de estos Chile compromete la restauración o recuperación de distinta superficie forestal. Y la estrategia que Chile ha adoptado para poder cumplir con estos compromisos es a través de el establecimiento del Plan Nacional de Restauración a escala de paisaje. Y bueno, en este sentido, cuando comparamos, por ejemplo, la iniciativa 2020 y el reto BON, podemos ver que Chile, entre los países de la región, también es el país que menos superficie está comprometiendo a recuperar. No sé si esto es bueno o malo, pero ahí están los datos. Bueno, y para entrar un poco más en lo que es la aplicación de la modelación del paisaje, justamente como lo dije en un comienzo en la definición, esto se puede hacer a distintas escalas. Entonces voy a mostrar aquí una serie de ejemplos que va desde la escala global hasta el modelamiento a escala más local. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí este mapa, este modelo que generó justamente el desafío BON para detectar las distintas áreas o los distintos paisajes que pueden ser restaurados a nivel global bajo distintas estrategias. Son estas las tres estrategias que son restauración a escala global,
restauración tipo mosaico y restauración remota. Básicamente, estas estrategias van de acuerdo a la cantidad de población existente en estos paisajes y al tipo de cobertura que existe. Por ejemplo, una escala, restauración a escala global se recomienda cuando la cobertura preexistente era justamente grandes masas de bosque y se puede regenerar también grandes masas y la población existente es baja, más o menos entre 0 y 10 personas únicamente por hectárea. Mientras que la restauración de mosaico es, por ejemplo, la que se recomienda para aplicar en la zona central de Chile, donde hay una mayor densidad de población y hay un mosaico de paisaje con diversos usos del suelo y los distintos componentes que hay de bosque normalmente están fragmentados. Y la restauración remota es la que se recomienda, por ejemplo, en áreas como Magallanes o algunas regiones de Aysén, donde están tan aisladas que prácticamente no hay personas viviendo en esas zonas y posiblemente por grandes perturbaciones como incendios se han perdido grandes coberturas de vegetación y posiblemente también hay poco interés para restaurar en esas zonas. Entonces, este es un ejemplo a nivel global. Cambiando de escala, también tenemos modelamientos que se pueden hacer a escala regional. En este sentido, este es un modelo que nosotros estamos desarrollando en estos momentos, donde básicamente proponemos que a través de la evaluación de las funciones del paisaje, o en este caso de ciertos servicios ecosistémicos, se pueda detectar ciertas áreas que podrían, a través de ciertos esfuerzos de restauración, potenciar la provisión de estos servicios. Entonces, para esto, nosotros generamos este modelo de acá, que es un índice de provisión de servicios ecosistémicos, el cual espacializamos y básicamente se observa en verde las zonas que tienen mayor capacidad para proveer servicios ecosistémicos, como lo es en esta zona del Biobío, actual región del Ñuble, Biobío, en la cordillera o en esta zona acá que creo que es Nahuel Buta, donde hay una alta capacidad de provisión. Sin embargo, este paisaje que es altamente perturbado, en la mayoría de zonas la capacidad de provisión es media o inclusive baja. Entonces, a partir de este índice, nosotros lo que hemos hecho es seleccionar ciertos píxeles que tienen una buena capacidad de provisión de servicios ecosistémicos, pero que al aplicar cierto esfuerzo se puede mejorar esta capacidad. Es así como acá los píxeles que están en este color como rosadito, fucsia, son píxeles que tienen una capacidad para proveer entre el 60 y el 70% para proveer estos servicios ecosistémicos. Que nosotros evaluamos fueron 3 servicios, no lo mencioné, que es el almacenamiento de carbono, la regulación termal y la calidad de hábitat. Entonces, con el enfoque en esos 3 servicios, estos serían los que tienen menor capacidad. Bueno, hay otros que ya definitivamente no son rescatables, pero estos que de alguna forma todavía al imprimirse algún esfuerzo se podrían, pero el esfuerzo sería relativamente alto. Si no hay mucho recurso, se puede generar una segunda categoría, como en este caso los píxeles que están en naranja, que son píxeles que tienen una capacidad de entre un 70 y un 75% para proveer estos servicios ecosistémicos. Entonces, posiblemente al aplicar un esfuerzo relativamente intermedio, podría recuperarse la capacidad de estas áreas para proveer. Pero también, si el recurso, que es lo que normalmente sucede cuando se aplica restauración a escala de paisaje, no es mucho y se quiere de todas maneras recuperar por lo menos el aspecto funcional del paisaje, están estos píxeles que están en amarillo, donde tienen una capacidad entre el 75 y el 85% para proveer estos servicios ecosistémicos. Por lo tanto, al aplicar un esfuerzo relativamente no tan alto de restauración, podría lograrse que estos píxeles lleguen a una capacidad inclusive del 100% y mejorar la capacidad funcional del paisaje. Otro ejemplo ya más a escala más local es este ejemplo que es en la provincia de Coyhaique, que es donde yo vivo, donde básicamente más que detectar áreas de restauración, lo que hemos detectado es un ejemplo de restauración pasiva del paisaje. Ha sido una grata sorpresa
encontrarnos que al evaluar la dinámica de cambio de cobertura y uso del suelo de este paisaje, donde nuestro objetivo era detectar cuál había sido el efecto de los grandes incendios que ocurrieron en la Patagonia a mediados del siglo pasado, donde se quemaron más de 3 millones de hectáreas acá en Aysén, saber cuáles habían sido las consecuencias ecológicas sobre el paisaje, por lo menos acá en la provincia de Coyhaique, que es la zona que nosotros seleccionamos para estudiar. Entonces, en ese sentido, mapeamos que para 1984, a través de este modelo espacial, detectamos que había una cicatriz de incendios aún vigente que ocupaba alrededor del 17% de la superficie de la provincia de Coyhaique. Sin embargo, cuando evaluamos la dinámica del paisaje, detectamos en 2018, esto es prácticamente la actualidad, que esta cicatriz se ha reducido y básicamente está ocupando actualmente el 10%. Y esto se debe a que aparecieron estos manchones en verde claro que se pueden observar acá, donde básicamente es recuperación o regeneración de especies nativas, representadas principalmente por lenga y coihue. Entonces hay muchos renovales que han aparecido después de los distintos periodos de los incendios, y aproximadamente se han recuperado 118.000 hectáreas de bosque nativo, lo cual me parece que es positivo bajo los escenarios que se manejan hoy en día, y más en un ecosistema tan delicado como es el templado, donde no siempre la restauración es posible por el aislamiento. Pero también nosotros, al observar esto, claro, encontramos que hubo una recuperación en la estructura. Sin embargo, nos interesaba saber si también había existido una recuperación de las funciones del paisaje, para poder hablar que realmente hubo una restauración pasiva. Para esto, entonces, estimamos a partir de modelos el almacenamiento potencial del carbono en esta zona. Entonces, como para hacer un zoom para esta presentación, básicamente muestro aquí lo que es la zona norte, esta parte del paisaje que corresponde a la provincia de Lago Verde, en la provincia de Aysén, donde se observa, por ejemplo, esta zona de acá, que en 1984 es una zona que claramente fue afectada por los incendios, es lo mismo que se ve acá en rojo. Sin embargo, cuando pasamos a evaluar el año 2018, vemos que la misma zona también mejoró la capacidad para el almacenamiento de carbono, y básicamente también se ve respaldado acá por los parches que aparecieron de recuperación de la vegetación. Por lo tanto, se puede decir que este paisaje está atravesando por un proceso potencialmente de restauración pasiva. Bueno, para finalizar un poco, mostrar que sí es posible generar restauración a escala de paisaje. Es costosa, pero sí se puede. Por ejemplo, acá hay un caso, lo muestro rápidamente, de un proceso de restauración que se hizo en Estados Unidos. Se ve la fotografía de cómo era el paisaje antes y cómo reapareció la vegetación después de aplicar distintas técnicas de restauración. O tenemos este otro caso de un paisaje en Colombia, donde se aplica minería a cielo abierto. Entonces está esta zona de acá, donde se depositaban los escombros de la minería, y después de aplicar procesos de restauración, hoy en día se puede ver así. Entonces, si en zonas como estas es posible, yo creo que con esfuerzo y voluntad se pueden hacer las cosas. Tener en cuenta un poco que cuando se habla de modelamiento de paisaje, es como una aproximación. Siempre lo recomendable es hacer validación en terreno, no quedarnos únicamente con lo que nos muestran los modelos espaciales, sino una vez se tiene esta información, es necesario validar en terreno y posteriormente a eso ya generar las intenciones de restauración, si es que hay voluntad de parte de los actores sociales. Eso es todo. Muchas gracias. Se ve, ¿cierto? Muchas gracias, Ángela, por tu presentación. Estuviste bastante bien en el tiempo, así que te felicito. Y ya tenemos
3 o 4 preguntas, más un par más, así que se está uniendo bastante gente a la audiencia, lo cual es muy gratificante. Para quienes se están recién conectando, este es el webinar de herramientas del paisaje asociado a la restauración ecológica, transmitido por la Red Chilena de Restauración. Acaba de presentar la doctora Ángela Hernández, y ahora continúa el doctor Addison Altamirano, que nos va a estar presentando también asociado a las funciones productivas y la restauración. Mientras Addison comparte pantalla, los invito a dejar sus preguntas en el chat de comentarios de Facebook, y invitarlos también siempre a la página de Restauremos Chile, a que le den like a las redes sociales, eso nos sirve bastante. Te dejo, Addison, habíamos dicho 10, 12 minutos, muchas gracias por tener eso en cuenta. Ok, no sé si se ve bien ahí, Rodrigo, y a los oyentes. Se ve bien. Ya, ok, me escuchan bien también. Bueno, ya me presenté, ¿cierto? Mi nombre es Addison Altamirano y trabajo en el Laboratorio de Ecología del Paisaje y Conservación de la Universidad de la Frontera. Así es que les voy a presentar un par de ejemplos que están relacionados entonces con restauración del paisaje y cómo la restauración del paisaje puede servir como una oportunidad para conciliar actividades productivas y también conservación. Vamos a avanzar entonces. Este es un resumen un poco de lo que les voy a presentar, un poco del contexto en torno a la restauración del paisaje, un contexto en términos globales y también locales. Y quiero mostrar dos ejemplos que están relacionados con la congruencia espacial de indicadores de éxito de la restauración del paisaje y que son claves para la planificación de la restauración del paisaje. Y también un último ejemplo respecto de una propuesta de restauración específicamente en paisajes agrícolas. Lo primero, un poco respecto de definiciones conceptuales que están asociadas entonces a los paisajes. Ya Ángela dio un poco, nos dijo un poco respecto de algunos elementos que están asociados a la restauración del paisaje, pero uno de los primeros términos que es bueno definir es el término paisaje, ¿ya? Y en general, cuando hablamos de restauración del paisaje, valga la redundancia, se enfoca en paisajes y no en sitios individuales. Y ahí nos surge la pregunta, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un paisaje? ¿Ya? Entonces, el paisaje se define como un área, ¿ya? Es un área, pero que tiene ciertas características. Y esto es que en el paisaje, o espacialmente, en el espacio, es heterogénea en al menos un factor de interés. Esta es una definición de Mónica Turner, que es un libro clásico que tiene sobre ecología del paisaje y que define así el paisaje, y que este paisaje además está compuesto de múltiples elementos, entre ellos los partes, los cuales son los que crean heterogeneidad. Normalmente nosotros escuchamos también frases como este proyecto se realizó a escala de paisaje. ¿A qué es lo que hace referencia esto? A la escala, ¿ya? Y en este caso a la extensión, no a la resolución, porque la escala tiene dos elementos, uno es la resolución, ¿cierto? Y otro tiene que ver con la extensión. Y normalmente entonces cuando se habla de que este proyecto se realizó a escala de paisaje, se refiere entonces a la extensión, que básicamente corresponde a la percepción humana de su alrededor, normalmente de 10 hectáreas y más, ¿ya? Lo otro es que la restauración del paisaje lo que busca es restaurar las diversas funciones que tiene el paisaje y que no necesariamente busca volver, ¿cierto?, a la vegetación original, ¿ya? Y aquí aparece, ¿cierto?, el término relacionado con la multifuncionalidad del paisaje, ¿ya? Los cuales, ¿cierto?, los paisajes comprenden muchas funciones, pero que podríamos clasificarlas en tres, que son ecológicas, económicas y también sociales, que básicamente se refieren entonces a los servicios que estos presentan o proveen, ¿ya? Las funciones específicamente se refieren a interacciones que hay entre aquellos componentes del paisaje que determinan esta capacidad entonces para proveer bienes y servicios a la sociedad, ¿ya? Y normalmente se describen por su rol, ¿cierto?, que tienen en
en los ciclos naturales, en los flujos de nutrientes, energía. Algunos ejemplos de esto, la evapotranspiración, la infiltración que tiene el suelo, la provisión de hábitat, entre otros, ¿ya? Por otro lado, para poder hacer restauraciones existen distintas estrategias, ¿ya? Que van de aquellas que son más pasivas, ¿ya? En donde se requiere un poco menos de esfuerzo, como la regeneración natural, hasta aquellas más activas como la plantación directa, por ejemplo, de árboles y otro tipo de acciones, ¿ya? Los beneficios que nosotros vemos de la restauración consisten entonces, o se ven reflejados en los servicios ecosistémicos que finalmente van a impactar en el bienestar de las personas. Y un aspecto muy importante de la restauración, como también lo dijo Ángela, es que debe involucrar también a los actores sociales, ¿cierto? O lo que se conoce también como los stakeholders, ¿cierto? Dentro de un territorio, ¿ya? Y para ello, ¿cierto? Se debe considerar también el potencial biofísico, los intereses y también los aspectos culturales que tiene este territorio. Respecto de el contexto global, ¿ya? Este es un artículo que causó bastante polémica el año pasado porque hablaba un poco del potencial de restauración que tiene el mundo, ¿ya? A nivel global, ¿cierto? Mediante la plantación de árboles, ¿ya? Sin embargo, también aparecieron algunas críticas respecto de esto, y por eso les digo que causó un poco de polémica, porque una de las respuestas, que es la que se muestra aquí a continuación, es que destaca que la restauración no solamente se trata de plantar árboles, ¿ya? Sino que también importa qué tipo de árboles, ¿ya? Cómo ellos crecen, ¿ya? Incluso ellos destacan que en algunos contextos podrían hasta causar daño, ¿ya? Como incendios forestales, por ejemplo, problemas también relacionados con el abastecimiento de agua, ¿ya? Y esta crítica se hace en particular, ¿cierto?, a aquellos programas de reforestación que favorecen una única especie por sobre la restauración del ecosistema y las consecuencias que están bastante documentadas que esto puede tener, ¿cierto?, cuando se hace en términos de la restauración, ¿cierto?, con fines ya más comerciales, y que en algunos casos ni siquiera esto podría ser considerado como restauración, ¿ya? Este es otro artículo que también causó bastante repercusión y que tiene que ver en el fondo con el potencial de restauración, ¿cierto?, que tienen los bosques naturales, ¿ya? En donde se destaca, ¿cierto?, que en promedio, ¿cierto?, los bosques naturales son 6 veces mejor, ¿cierto?, que la agroforestería y 40 veces mejor que las plantaciones forestales en términos de el almacenamiento de carbono, ¿ya? Esto es súper relevante por todos los desafíos que hoy día existen a nivel global y que implican a la restauración como una estrategia, como un arma, ¿cierto?, para poder enfrentar estos desafíos a nivel global que tenemos, como el calentamiento global, ¿ya? Y básicamente entonces lo que se está diciendo es que no da lo mismo, entonces, ¿cómo se puede hacer restauración? ¿Ya? Si se hace entonces con especies naturales, ¿cierto?, o con plantaciones forestales. Por lo tanto, aquí hay un tema que es muy relevante y que tiene que ver un poco con lo que es el monitoreo, ¿ya? El monitoreo entonces de los ecosistemas. Y aparece también esto que también es bastante polémico, que es qué es lo que debiese ser considerado un bosque, ¿ya? Hoy día sigue siendo un tema bastante controvertido, ¿cierto? Y que tiene una serie de implicancias para la restauración a escala de paisaje. Ahí están las definiciones, ¿cierto?, de FAO respecto de los bosques, y que ellos no hacen diferenciación, por ejemplo, entre lo que son los bosques naturales y los bosques plantados, ¿ya? Y eso para los países, ¿cierto?, que alimentan toda la información que tiene FAO, es muy relevante, porque nosotros podemos decir, nosotros hemos recuperado, ¿cierto?, la superficie de cobertura de bosques, pero en realidad podemos estar juntando distintos tipos de cobertura finalmente, y que los efectos que esto puede tener también en términos de la recuperación de los ecosistemas, ¿cierto?, puede que no sea el más efectivo, ¿ya? Por lo tanto, hoy día, otro de los desafíos, ¿ya?, tiene que ver con poder diferenciar también entre bosques naturales y plantaciones a grandes escalas, ¿ya?, a escala de paisaje. Hoy día, a nivel global, es un desafío técnico, especialmente y específicamente para la comunidad que trabaja hoy día en sensores remotos. En Chile se ha hecho este tipo de esfuerzos, pero, valga la redundancia, con un gran esfuerzo en términos de los recursos que se requieren para poder diferenciar
este tipo de coberturas, ¿ya? Y las cifras son bastante contradictorias, tanto a nivel global como también a nivel nacional, ¿ya? Hay muchos artículos que han estado reportando, ¿cierto?, la dinámica que tienen los bosques, y en particular esta diferencia, ¿cierto?, entre bosques naturales y bosques plantados o plantaciones con fines comerciales, especies exóticas, ¿ya? Hay una cifra que es bastante contradictoria, entonces, como decía, entre lo que reportan, ¿cierto?, las cifras oficiales, en particular las del catastro, ¿cierto?, y lo que muestra la evidencia científica. Lo que ustedes están viendo a continuación es un trabajo que hoy día tenemos en revisión nosotros, y que lo que está demostrando básicamente es que la pérdida de bosques naturales continúa siendo un problema en Chile, ¿ya? Mucho se ha hablado sobre este tema, pero hoy día continúa siendo entonces un desafío no solamente a nivel global, sino también a nivel nacional, la pérdida de bosques naturales, y como les digo, también es clave entonces para poder hacer planificación en términos de la restauración. Aquí quiero saltarme a otro tema, porque la restauración a escala de paisaje, uno de los principales desafíos que tiene, dada la extensión, ¿cierto?, es que requiere de planificación, ¿ya? Y aquí una de las cosas que, o las preguntas que aparece, es cómo nosotros podemos determinar si mi estrategia de restauración es exitosa o no, ¿ya? Entonces, hay varios indicadores o atributos, ¿ya?, de cómo medir el éxito de la restauración. Y se han utilizado muchísimos atributos, entre ellos composición, estructura, función, para poder medir este éxito, ¿ya? Entonces, cuando se considera éxito de la restauración es cuando se alcanza lo que se conoce como el recovery completeness, o la completitud de la restauración. ¿Esto qué quiere decir? Cuán similar son los atributos de los ecosistemas restaurados y aquellos que son de referencia, o hacia dónde yo quiero llegar, ¿ya? Ahora, si yo uso distintos tipos de atributos, el problema es que estos distintos atributos podrían mostrar una alta variación a gran escala. Es decir, en un mismo lugar yo podría tener distintas medidas que tiene ese atributo y distintas distancias, ¿cierto?, hasta esa completitud de la restauración. Entonces, ¿cuál es el problema que presenta esto? Aquí hay un ejemplo que nosotros lo hicimos para ecosistemas mediterráneos, ¿cierto? Un área altamente amenazada, en donde ustedes pueden ver ya que existe una alta variación en estos ejemplos que nosotros usamos de indicadores de éxito de restauración. Aquí quiero aclarar que nosotros no estábamos buscando cuál era el mejor atributo, sino básicamente probar, ¿cierto?, si había esta congruencia espacial. Y básicamente lo que muestran las predicciones, y que es lo que aparece aquí en la figura, en F, ¿ya?, el último mapa que ustedes pueden ver ahí, es que las predicciones a escala de paisajes estiman que esta área donde hay máxima congruencia espacial de estos 5 indicadores de éxito de la restauración solo se presenta en un 7% del área total del paisaje. Ahora, ¿cuál es la relevancia que tiene esto? Es que implica que si nosotros usamos indicadores de manera separada para poder hacer una planificación de restauración a escala de paisaje, el área resultante podría ser muy distinta, ¿ya? Es decir, si yo pudiese usar 3 indicadores, podría usar otros 3 indicadores, el área resultante para poder priorizar, ¿cierto?, la restauración podría resultar completamente distinta, ¿ya? Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver comprometidos, ¿cierto?, dependiendo de los indicadores que nosotros elegimos, una de las grandes cualidades que tiene, por ejemplo, la regeneración natural, que es la costo-efectividad, ¿ya? Voy a pasar al siguiente ejemplo, ya estoy un poco casi contra el tiempo, ¿ya? Este es un ejemplo en paisajes agrícolas, de acá de la región de la Araucanía, y lo primero que quiero partir es que lo que se busca aquí en esta propuesta es hacer una propuesta de restauración del paisaje que busque compatibilizar la producción con la conservación a través de la mejora en la provisión de los servicios ecosistémicos. Esto, ¿cómo lo hacemos? A través de la propuesta de acciones o intervenciones de manera paulatina en áreas de producción agrícolas a través de la renaturalización del campo, y que es más o menos lo que nosotros teóricamente es lo que
tratamos, en este caso, de alcanzar. Es decir, tratamos de transformar un paisaje como se ve en la imagen de arriba, transitar hacia lo que se ve en la imagen del paisaje de abajo. O también como se ve también en esta imagen, ¿cierto? Que podría ser la situación sin las acciones de restauración y luego con las acciones de restauración. Aquí básicamente se trata entonces de aprovechar algunos elementos lineales que tiene el paisaje, ya como son algunos lindes, ¿cierto? Las áreas, ¿cierto?, que están circundantes a los cursos de aguas, en fin, para poder establecer cercas vivas. Un muy buen ejemplo también de esto y que pudiese motivar un poco la restauración en paisajes agrícolas es lo que sucede en Suiza, ¿ya? En donde los agricultores aquí tienen que considerar al menos o dar cumplimiento de dedicación de al menos un 7% de su superficie a áreas que están destinadas, ¿cierto?, a compensación ecológica. Si no se cumplen con esto, entonces no pueden calificar entonces para los subsidios del gobierno, ¿ya? Entonces, esa es una medida que existe en otros países, ¿cierto?, para poder promover la restauración de este tipo de paisajes. Este es un trabajo que nosotros hicimos acá en la región de la Araucanía, en donde hicimos una propuesta de restauración en paisajes agrícolas, donde básicamente nosotros definimos qué es lo que existe y hacemos una propuesta de qué es lo que debería existir, y para ello nos basamos en distintos principios o líneas guías, ¿cierto?, que nos llevan a hacer este tipo de propuestas, ¿ya? Entonces trabajamos nosotros a distintas escalas, ¿ya? Considerando distintos tipos de campos agrícolas, que aquí, en este caso particular, vendría siendo el paisaje, ¿cierto?, objetivo que nosotros queremos restaurar, y también consideramos otras unidades que son los típicos potreros que nosotros encontramos en paisajes agrícolas, y esa es la unidad territorial, ¿cierto?, que básicamente va creando heterogeneidad en el paisaje y que tiene presencia entonces de cercos y caminos en donde potencialmente se pueden llevar o proponer, ¿cierto?, acciones de restauración. Aquí solo un par de ejemplos de estas líneas guías o directrices, ¿cierto?, para que nosotros usamos para la restauración del paisaje en estos paisajes agrícolas, y que también estos se podrían adaptar a otro tipo de paisajes, no solamente a los paisajes agrícolas, sino también, por ejemplo, a paisajes urbanos, ¿cierto?, o a paisajes más forestales, ¿ya? Entonces, aquí para no alargarme más, voy a nombrar algunos ejemplos, ¿ya? Una de las cosas que hicimos nosotros es priorizar, por ejemplo, los límites de potreros que son perpendiculares a la pendiente. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a maximizar los beneficios que están asociados, por ejemplo, a la escorrentía y a la retención de agua, ¿ya? Y que incluye también, por supuesto, un impacto en términos de la reducción de la erosión del suelo y la contaminación difusa, ¿ya? No me voy a extender un poco más en esto, pero nosotros incluso cuantificamos cuánto debiese ser el costo de llevar este tipo de acciones a la práctica, ¿ya? Y el costo por hectárea plantada es de aproximadamente $7.000 por hectárea plantada, pero que nos da un valor, si nosotros lo llevamos al paisaje, de aproximadamente $1.600 por kilómetro cuadrado de paisaje restaurado, ¿ya? Eso no significa entonces que la totalidad del paisaje, ¿cierto?, nosotros lo vamos a tener, o toda la superficie del paisaje, con acciones de restauración. Por lo tanto, siempre lo que hemos dicho es que esta propuesta es una propuesta posibilista, ¿ya?, que no compite con la agricultura, ¿ya? Por eso entonces es que cuando digo en mi presentación, en el título de presentación, ¿cierto?, es que es una oportunidad también para poder conciliar producción con conservación, ¿ya? Aquí un resumen un poco de lo que es la planificación entonces del paisaje en este ejemplo: establecer los límites del paisaje a restaurar, la delimitación de los potreros, ¿cierto?, y establecer esta propuesta de restauración mediante cercas vivas y estas franjas de protección a orillas de los cursos de agua, de acuerdo a estas directrices o líneas guías que yo les estaba comentando. Hay que hacer una priorización y establecer también cuáles son los objetivos que cumplen estos elementos que nosotros estamos planificando en el paisaje, y por supuesto también muy importante, ¿cierto?, verificar en terreno, porque uno puede hacer una planificación, ¿cierto?, desde el escritorio, pero es distinto, a veces se puede encontrar con situaciones que pueden hacer cambiar las prioridades, ¿cierto?, cuando uno va a terreno. Para finalizar, este es un ejemplo de un proyecto que lleva a cabo la Fundación FIRE, que está radicada en España, pero es una fundación internacional, en donde a través de un proyecto de restauración que se llama el proyecto Campos de Vida, lo que busca es
que los agricultores, ¿cierto?, adopten prácticas de restauración ecológica, de tal manera de que ellos puedan, en este caso, producir sus alimentos, pero también tener en consideración la conservación de la biodiversidad. Y en este proyecto ellos elaboraron sellos, ¿cierto?, en los cuales acreditan, ¿cierto?, que sus productos provienen de áreas donde se han ejecutado acciones de restauración ecológica. Aquí tenemos ejemplos de vino y aceite, por ejemplo, y estos agricultores, ¿cierto?, ven beneficios explícitos, ¿cierto?, en sus productos, ¿ya? Y también este es un proyecto que nosotros también, porque no solamente esto se trata de teoría, sino también de cómo llevarlo a la práctica. Nosotros aquí en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de la Frontera, uno de los predios que tenemos es el Campo Experimental Maquehue, en el cual en conjunto con la Fundación FIRE Chile, que ahí abajo encuentran la página web, también hicimos una planificación en términos de la restauración del paisaje, de nuevo también para poder hacer compatibles, ¿cierto?, las actividades que son mayoritariamente agrícolas que se desarrollan ahí, pero que también puedan ser compatibles entonces con la conservación de la biodiversidad. Eso es todo, y disculpen si me pasé en el tiempo, Rodrigo. Muchísimas gracias, ahí están mis datos de contacto. Ok, gracias, Addison. Sí, está claro que es difícil condensar en 10 minutos o 12 minutos toda la ¿Cuánto información. me pasé? Sí, un poquitito, pero estamos bien. Yo creo que no, espero que no hayamos perdido audiencia. En algún momento teníamos cerca de 300 personas, lo cual... Bajamos el rating entonces. Claro, no creo. Bien motivante. Creo que está muy interesante la presentación tuya, Addison, sobre todo con esta bajada a una aplicación bien cercana para los que somos del centro-sur del país, digamos, con esta forma de manejar predios agrícolas que no necesariamente tienen que cambiar sus fines productivos, sino que eventualmente conciliar eso con una aproximación de restauración, ya donde los mismos, digamos, bordes de los potreros pueden ser utilizados para eso. Ya tenemos hartas preguntas. Volver digamos, a invitar a la gente a que participen en el chat de Facebook poniendo las preguntas. Tenemos por lo menos unas 10 o 12 preguntas que estamos tratando de sistematizar. Y digamos, al último, pero no menos importante, Cinnamon, te doy la pasada. Muchas gracias. Dejo con ustedes a Cinnamon Dobbs, del Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas de la Universidad Mayor, que nos va a estar hablando de aspectos de la restauración, pero en paisajes urbanos. Esto es una invitación también a ver que muchas veces nosotros nos abstraemos del medio ambiente, pero que justamente ambientes urbanos pueden ser utilizados como desde una perspectiva de restauración también, como un mecanismo. Cinnamon, yo me quedo en silencio y te doy el pase. Escucha, ¿no? Para probar al tiro. Sí, se Ya, escucha, se súper. escucha bien, creo. Así Súper. que mientras no me griten, estamos bien. Yo te doy el pase y luego los voy a invitar a todos nuevamente a prender las cámaras para hacer la ronda de preguntas al final. Así que 10, 12 minutos, Cinnamon, por favor, para no pasarnos tanto. No me pasaré. Ya, como mencionaba un poco Rodrigo, les voy a hablar algo de la restauración y sus implicancias en lo urbano, pero más que nada era cómo vamos conectando restauración con estos paisajes que no son solo ecológicos, sino que también son sociales. Y por otro lado, nuevamente gracias por la invitación, porque siempre es entretenido hablar de paisaje, porque uno puede ocupar fotos lindas además, que le han prestado amigos. Así que también agradezco por las fotos al doctor Marcelo Miranda y a Pablo Negri, que me compartieron unas fotos muy buenas. Una de las cosas con que yo quería partir es, bueno, la restauración, ¿qué es lo que es? Y encontré esta definición que me pareció súper buena, que era la recuperación del ecosistema dirigida a la composición, la estructura y las funciones. Y por otro lado, ¿qué es lo que es la ecología del paisaje? Entonces es una aproximación holística, que es integral en el fondo, para entender la estructura, las funciones e interacciones a variadas escalas espaciales y temporales. Entonces tenemos conceptos que son similares tanto en la definición de restauración como en la definición de ecología del paisaje.
ambos van dirigidos a recuperar o entender la estructura y trabajar con las funciones, ¿ya? Y lo que agrega el paisaje un poco esta parte de las escalas, de lo que hablaba Addison, que lo podemos trabajar a distintas escalas, tanto en el espacio como también en el tiempo, que es un poco lo que mostró la Ángela de cómo se va recuperando a través de la restauración este paisaje. No me avanza. Aquí, avanzamos acá. Y lo primero es entender los paisajes como mosaicos. ¿Ven que son lindas las fotos? Sí, ahí está. Entonces, estos paisajes van mostrando distintos elementos, van teniendo distintas estructuras, tanto verticales como horizontales. Entonces, tenemos que entender la restauración también desde esos elementos a niveles de paisaje. En el fondo, no me voy a poner en una pampa a restaurar con un bosque que originariamente no es de ahí. Así que empecemos a entender el contexto como un paisaje compuesto por estos distintos elementos. Por otro lado, los paisajes, si nosotros miramos una fotografía aérea o vemos simplemente el Google Earth o el Google Maps, podemos ver que son multifuncionales. ¿Y qué me refiero con esto? Que podemos empezar a identificar distintas funciones en esta fotografía, ¿ya? Entonces podemos ver edificaciones, podemos ver campos agrícolas, podemos ver cerros, zonas. Aquí se ve poco porque es la zona central, pero algunas zonas boscosas. Y eso no son elementos separados y aislados, sino que van a ser elementos que están interactuando. Entonces también cuando pensamos en la restauración, yo lo voy a hacer en un área que va a estar inserta en un paisaje que va a interactuar con su alrededor, ¿ya? No es un área absolutamente aislada. Entonces tengo que entender cómo yo influencio al resto del área que rodea a este lugar donde yo voy a hacer la restauración, y a su vez cómo la matriz que se llama, o lo que rodea a esta área que yo estoy restaurando, va a ser influenciada por estos distintos usos de suelo que están alrededor de esta, ¿ya? Y estos paisajes además van a ser multifuncionales en múltiples escalas. Entonces, por ejemplo, acá hay una foto de Santiago, mirado desde uno de los santuarios de la naturaleza, que está alrededor de Santiago, la precordillera andina. Entonces, si yo me enfocara solamente en el santuario, no podría entender que alrededor de este santuario hay terrenos ganaderos todavía, hay residencias, ¿ya? Hay un gradiente que se va urbanizando y todo eso me va a ir afectando. Y por otro lado, hay una ciudad que ejerce influencia también sobre este paisaje que es periurbano. Entonces hay contaminación ambiental que eventualmente también va a llegar al bosque, hay contaminación de las aguas, hay por otro lado, si uno se va hacia más arriba en la cordillera, extracciones mineras que también van a afectar a este bosque que está ahí. Entonces yo, cualquier acción de restauración que haga en este lugar, tengo que empezar a entender todos los factores como modeladores que están alrededor, ¿ya? Y también entender que los paisajes son culturales, ¿ya? Los paisajes tienen usos ancestrales, tienen usos tradicionales que le han dado las distintas personas que están involucradas en este paisaje, perdón por el cucú de antemano, pero que me van a ir afectando también cómo este paisaje se va configurando, cómo los distintos elementos del paisaje se van distribuyendo también y cómo estos van interactuando, ¿ya? Y finalmente, y como no menos importante, los paisajes también son políticos y son económicos, ¿ya? Los paisajes están afectados por múltiples instituciones, tanto públicas y privadas, ¿ya? Están afectados por ejemplo, planes reguladores intercomunales, el plan de infraestructura ecológica que está ocurriendo en distintos lugares del país, los planes de adaptación a cambio climático, todos los acuerdos internacionales de biodiversidad y cambio climático, las políticas de uso de suelo que existan,
Si, por ejemplo, yo amplío los límites de urbanización, eso me va a generar efectos a nivel de paisaje. ¿Qué cultivos agrícolas estoy desarrollando? Antes eran los cultivos de trigo, remolacha, etcétera. Hoy día es el cultivo de palto. Y eso va modelando los paisajes y va a afectar eventualmente las acciones de restauración que yo también quiero hacer, ¿ya? Y no menos importante, el desarrollo inmobiliario, ¿ya? Porque eso también maneja mucho cuánto se vaya extendiendo la ciudad y eso en los distintos lugares del país. Entonces empiezan a aparecer distintos como actores en el fondo que van a empezar a ejercer alguna presión en el paisaje y eventualmente van a tener un efecto en cualquier acción de restauración que yo quiera hacer. Entonces un poco lo que yo quería dejar en la cabeza desde la escala del trabajo en paisaje hacia la restauración, es un poco nosotros entender cómo se inserta el área que voy a restaurar en el contexto de este paisaje, ¿ya? Después pensar en cuáles son las futuras fuentes de especies que va a tener esa área que yo voy a restaurar. ¿Hacia dónde va a haber dispersión? ¿Va a haber posibilidad de dispersión o voy a tener un uso de suelo que me impida después tener la dispersión y eventualmente mantener esa restauración en el largo plazo? Entender o identificar cuáles son las barreras y las facilitaciones de los usos de suelo circundantes. Entonces, ¿cómo si yo tengo un uso de suelo al lado agrícola, urbano, minero, cómo esto me va a afectar los movimientos y los flujos que yo tenga hacia esta área que yo quiero restaurar? Y eventualmente todos estos distintos modeladores nos van a ir afectando el éxito que tengan mis acciones de restauración, probablemente no en el corto plazo, pero sí en el mediano y el largo plazo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo veo esta zona que está muy pa'l gato, para decirlo en términos de lo más brutos posible, es de una parte de Santiago, este es un bosque esclerófilo sumamente afectado por olas de calor y sequía. Entonces yo digo, bueno, yo quiero restaurar esto, yo quiero empezar a hacer acciones de restauración. Entonces tengo que entender por qué se está produciendo esta sequía. ¿Es solo efecto de cambio climático o por la forma que uno empieza a ver de cómo está seco, uno podría intuir que a lo mejor aguas arriba hay un problema de extracción de agua? Entonces, si yo hago cualquier acción de restauración que no esté pensando en que puedo tener eventualmente un problema de extracción de agua, aguas arriba, no va a servir de nada mucho si yo le corto después la irrigación a la restauración, ¿de dónde va a ir sacando agua? Después hay áreas residenciales que tienen la posibilidad eventualmente de desarrollarse inmobiliariamente más hacia cordillera. Entonces, ¿cómo eso va a ir afectando a el espacio que yo tengo restaurado? Va a haber la posibilidad que después ese espacio reciba semillas de alguna parte y eventualmente se pueda regenerar y mantener la variabilidad genética. Son preguntas que hay que hacerse cuando uno empieza a instalar estas acciones de restauración. Y finalmente quería dejarlos con la idea de que yo pienso que las acciones de restauración tienen que ser codiseñadas, ¿ya? Porque son decisiones que van a incluir a múltiples actores. Entonces hay que identificar estos factores que son modeladores del paisaje, reconocer los usos culturales que tiene el paisaje y así de esa forma nosotros podemos generar una capacidad de transformación de ese paisaje hacia la meta a la cual queremos llegar, ¿ya? Considerar que las acciones de restauración que yo haga tienen efectos más allá del área en que yo esté trabajando y en el fondo van a percolar hacia el resto del paisaje. Reconocer, como mencionó Ángela y Addison, cuáles son las implicancias de la restauración en la provisión de servicios ecosistémicos y cómo esta se puede un poco promocionar hacia mejorar el bienestar humano y a su vez obtener un poco más apoyo de los actores que están alrededor del lugar donde yo voy a hacer la acción de restauración. Y también reconocer el rol de cada uno de los componentes que tiene el paisaje para desarrollar la restauración. Entonces, nuevamente, esta idea de no pensarlo como una acción que va a estar aislada, sino que es una acción que está conectada con el resto de estos componentes del paisaje. Eso era lo que quería hablar. Gracias.
Muchas gracias, Cinnamon. Súper clarita y acotada en el tiempo tu presentación. Eh, entonces, ahora llega el momento de hacerles un par de preguntas. Hemos ido recopilando, como les decía, yo tenía un poco de ayuda para poder sistematizar. Ha costado harto porque es bien complejo, son hartos los comentarios. Pero la idea sería invitar a todos los expositores a abrir las cámaras, los micrófonos y poder compartir una pequeña ronda, yo creo que de unos 20, 25 minutos estará bastante bien, donde tenemos varias preguntas que hemos logrado sacar principalmente del chat para cada uno de ustedes. Así que eso es lo que, de pronto yo creo que la idea sería como hacer una discusión, si es que quieren meter la cuchara, yo creo que está bien ahí para meter, porque hay algunas cosas medias polémicas por ahí que pueden sacar, digamos, a algunos problemas o para ayudarse, ¿ya? La primera pregunta, un poco yendo en el orden que presentaron, ¿cierto? Yo la voy a hacer para Ángela, y surge en base a un comentario de Jaime Guzmán García, que puso en el chat, donde la idea es hablar de cuáles son los desafíos para implementar la restauración de paisaje en Chile. Yo sé que esto es difícil, pero un poco quizás llevarte a ti en tu expertise, Ángela, en el plano en que, ¿de qué manera tú has visto que este plan de restauración que tiene Chile es realista o es ambicioso, poco ambicioso, en base a lo que tú conoces de otros lados en Sudamérica, por ejemplo, que sería como para compararlo en la región? ¿Cómo lo ves? Porque tú has estado trabajando en estas áreas prioritarias, ¿cierto? Mostraste algo de Ñuble, mostraste algo de Aysén. ¿Y cómo ves tú la transición que puede ir desde el modelo a la implementación? Bueno, normalmente la mayoría de los casos de restauración acá en Chile se han centrado en escalas más bien como de sitio, locales. Recién en el último tiempo ha tomado como relevancia el concepto de restaurar a escala de paisaje, porque restaurar a escala de paisaje no es fácil, es súper costoso, y digamos que nosotros desde este lado que hacemos modelamiento espacial, es la parte un poco más sencilla, por decirlo así, que es donde generamos una aproximación y podemos detectar espacialmente donde hay necesidades para aplicar restauración. Pero una vez está generado estos modelos, llevarlo a la aplicación es un poco complicado. Esta pregunta un poco va enfocada, creo que a una exposición que hicieron la semana pasada, justamente que la hicieron desde la parte donde vienen del gobierno, donde vienen desarrollando el Plan Nacional de Restauración a nivel de paisaje, y según tengo entendido, se está haciendo como por etapas. Viene una parte como de sociabilización, se le vienen haciendo ahorita como unas correcciones al plan, y tengo entendido que recién hasta el próximo año viene a implementarse, digamos que este plan. Así que yo que conozca casos de restauración a escala de paisaje, sé que se vienen haciendo unos esfuerzos en el Maule, si no estoy mal, tal vez algo no estoy segura si en el Ñuble, pero más están enfocados en casos como más localizados, algo así como lo que mostró Addison, de más campos agrícolas, que sé que vienen haciendo esfuerzos para hacer como restauración un poco amigable y no tan costosa. Y ya lo que sí sé que se han detectado a escala de paisaje en algunos puntos son casos de restauración pasiva. En el Mediterráneo, por lo menos, conozco un caso que lo detecté yo también en mi tesis de doctorado, y en la zona central, por los lados de Temuco, también hay una zona que detectaron recuperación de vegetación, y ahora lo que he encontrado yo acá en Aysén, pero son casos de restauración pasiva, donde básicamente el paisaje se ayuda, tiene una resiliencia.
pero ya con inversión a nivel de paisaje, yo particularmente no conozco todavía casos aplicados. No sé si alguno de los otros colegas conoce. Okay. Yo lo uno un poco con otra pregunta que surgió en el momento en que Addison estaba haciendo su charla y que tiene que ver con algo parecido, que es de qué manera tú ves que esta plataforma y esta, digamos, estructura que ha generado CONAF a través de esta Estrategia Nacional del Cambio Climático se está adhiriendo a estas políticas que buscan incentivar la restauración, porque ustedes están trabajando ya sea desde el modelo o desde una parte ya más implementada, como la que tú estabas presentando al final, Addison, para establecer iniciativas de restauración. ¿Existe hoy en día, por ejemplo, un subsidio que tú conozcas, alguna iniciativa de, no sé, del CIRS que pueda orientarse a restauración, o sinceramente todavía no hay políticas públicas que se puedan asociar a ello? O no sé si conoces alguna iniciativa privada, quizás algún parque privado, Addison, que se haya unido con esto. Esa es una pregunta de Jorge Jaña, ¿ah? Del chat también. Está sin... No te escucho, Addison, ¿ah? Si no, Cinnamon. Sí, es que me acordé justo de una, entonces ahí antes de que hable Addison. Los programas de compensación de emisiones que son parte de los PPDA, por lo menos el de la RM, no estoy segura del de las otras regiones, sí permiten restauración, y es parte de lo que están incentivando más que una pavimentación, es ojalá hacer compensaciones en masas vegetacionales, y dentro de eso está la restauración, y es así como en varios santuarios de la RM ya hay proyectos de restauración que se han empezado. El único como pero que tienen, eso sí, es que como son compensaciones que por lo general duran poco tiempo, muchas veces duran un año, entonces después ¿quién se hace cargo de la restauración? Y por lo menos en los santuarios... Disculpa, Cinnamon, ¿estas son las compensaciones típicas por obras civiles, por ejemplo, por una carretera, que tienen que compensar? No, son las compensaciones por emisiones de material particulado en áreas saturadas, áreas declaradas como saturadas de material particulado. Entonces ahí es una súper buena oportunidad por una parte, pero por otro lado tienen este pero de que muchas veces duran un solo año el compromiso del titular por la compensación, y después de eso alguien se tiene que hacer cargo. Entonces muchas veces los de los mismos santuarios se hacen cargo de seguir llevando a cabo todo el proceso de la restauración. Rodrigo, ¿ahí me escucha o no? Sí, ahí se te escucha. Sí. No, una de las cosas que quería decir es que creo que lo dijimos todos, que la restauración tiene que involucrar a todos los actores sociales, ¿ya? Porque nosotros podemos tener grandes programas gubernamentales para poder hacer restauración, pero si la gente no está convencida de que esto es beneficioso, ¿ya? Y que es beneficioso en términos bien integrales, ¿ya? Finalmente no se va a poder realizar. Yo por eso siempre hablo de hacer o planificar estrategias que sean posibilistas, ¿ya? Entonces, creo que ahí nos falta muchísimo invertir un poco en educación, ¿ya? Y en educación no solamente me refiero a lo que sucede en universidades, ¿cierto?, en colegios, sino también concientizar hoy día a la gente que está en el territorio, a la gente hoy día que está, por ejemplo, en la actividad productiva, lo que yo decía, los agricultores, por ejemplo, las empresas forestales. Es ahí donde nosotros necesitamos hacer un cambio para que realmente, cuando queramos llevar a cabo un proyecto de restauración a escala de paisaje que involucra mucha superficie, realmente tengamos comprometida a la gente y que ellos se puedan dar cuenta de los beneficios que ellos pueden obtener, ¿ya? Uno de un amigo mío y gurú de la restauración ecológica, yo creo que muchos lo conocen, que es José María Rey Benaya, ¿cierto? Él siempre habla de que la restauración ecológica es redituable, ¿ya? Y es redituable, no solamente con esto me refiero a que es redituable en términos económicos, sino en distintas
dimensiones, la restauración ecológica es redituable en términos sociales, es redituable en términos ambientales, y también, ¿por qué no decirlo?, en términos económicos también es redituable. Yo les mostré algunos ejemplos, ¿cierto?, en donde los productores también pueden darle mucho más valor agregado hoy día a sus productos si es que ellos acompañan sus actividades con acciones de restauración ecológica, ¿ya? Yo creo que este es un trabajo que es de largo aliento, ¿ya? Y nosotros, parte de la misión, por lo menos que yo siempre he tenido, un poco tiene que ver con evangelizar un poco a la gente. Siempre yo doy como ejemplo, en el ciclo pasado estuvo Antonio Lara, que yo comencé trabajando con él por ahí por el año 2000. Fíjense ustedes que cuando nosotros con Antonio Lara, yo era todavía recién egresado de la universidad, y le hablábamos a las empresas forestales de certificación, saben ustedes que nos miraban como que nosotros estuviésemos hablando en chino, ¿ya? Estamos hablando de que eso fue hace 20 años atrás. Hoy día no hay ninguna duda, ¿cierto?, de que las empresas tengan que acogerse, ¿cierto?, a estos sistemas de certificación. Yo creo que con la restauración pasa lo mismo, ¿ya? Hoy día sí creo que el tema ha cobrado mucho más relevancia, pero creo que nosotros tenemos que convencer con argumentos respecto de los beneficios que trae la restauración. Ya, muy bien. Queda bastante claro que este es un tema que de todas maneras yo creo que necesita múltiples, digamos, empujes, que no solamente puede surgir desde la política pública o desde la iniciativa propia de privados o personas naturales, digamos, ¿cierto? Mira, acá tengo otra pregunta para seguir con, que surgió con Addison, que las logré capturar, que una la hizo Marcela Aravena y la otra Yoleida Hernández, y que se refieren a cuáles son los plazos que se consideran usualmente para hablar de restauración, digamos, en términos positivos o negativos. ¿Cuál es el marco de acción de un plan de restauración? Y lo otro es cuál es el mantenimiento mínimo para garantizar el éxito, o cuáles son las mantenciones que ustedes visibilizan, porque ustedes trabajan del paisaje, me imagino que ven cuál es la cobertura que hay, o de pronto, no sé, si es que van a terreno, evalúan ciertos indicadores o atributos como sobrevivencia de plantas u otro. ¿Cuál es el tiempo y cuáles son los indicadores que consideran? No sé si Addison, Ángela, que pudiera echar ahí una mano. Bueno, en términos del plazo, la típica respuesta que se hace en la academia, depende, ¿ya? Y depende por qué. No, pero es cierto, depende. Es decir, cuando Sinamon muestra, por ejemplo, los ecosistemas mediterráneos, ¿cierto?, que han estado sometidos a enormes presiones antrópicas, la capacidad de recuperación natural que tienen esos ecosistemas es muy distinto, por ejemplo, a lo que sucede en la región de Aysén, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de plazos, ¿ya?, importa mucho, ¿cierto?, el dónde, el lugar, la condición, ¿ya? Entonces, tiene que ver un poco también, no solamente, fíjense que ustedes que en un mismo lugar, incluso dependiendo de las condiciones en donde se encuentren, las presiones a las que esté sometida, también va a depender ese plazo. Insisto, la respuesta no la tengo así exclusiva como para poder generalizar. ¿Por qué? Porque eso depende mucho del contexto del cual nosotros estemos hablando. Pero en general, yo podría decir que este es un trabajo que es de largo aliento, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, con Antonio también, cuando comenzamos a trabajar, él mostraba la semana pasada lo que nosotros hicimos allá en Puerto Montt, ¿cierto?, con restauración, ¿cierto?, en áreas que están dominadas por alerces. Hace 20 años atrás yo planteé un par de alerces allá como acciones de restauración, ¿ya? Yo hoy día, hace 20 años atrás, yo hoy día no diría que ese es un ecosistema que esté completamente restaurado o que esté cerca de lo que yo llamo, lo que mostraba, quiero decir, lo del recovery complete, ¿ya? Depende, ¿ya? Depende. Y respecto de los indicadores, hoy día no hay acuerdo respecto de cuáles son los indicadores, pero lo que sí creo yo es que se tienen que considerar diversos indicadores. En el ejemplo que yo mostraba, nosotros no queríamos probar cuál era el mejor indicador, sino lo único que queríamos decir, oye, pongamos atención porque resulta que los indicadores que estamos usando probablemente no existe, y es así, solo el 7% de la superficie existía, ¿cierto?, congruencia espacial, ¿ya? Entonces, los indicadores que se desarrollen para poder medir el éxito de la restauración
tienen que ser diversos, ¿ya? No solamente, por ejemplo, tienen que considerar la vegetación, ¿ya? También debiesen considerar, desde mi punto de vista, más los servicios ecosistémicos, los servicios o funciones ecosistémicas, ¿ya? Para poder medir el éxito de la restauración. Porque, tal cual como se dice, la restauración no solamente implica plantación de árboles, nosotros lo que necesitamos es recuperar las funciones que tiene ese ecosistema, ¿ya? Y ese es un trabajo de largo aliento, es decir, está muy relacionado entonces con la primera pregunta que puse. Ok. Sí, Ángela, para complementar. Sí, para complementar. Como por Estamos dar- hablando de indicadores de efectividad de restauración y de los plazos de la restauración. Esos dos Claro. tópicos, ¿cierto? ¿Cuán largo tenemos que pensar cuando estamos hablando de restaurar un ecosistema? ¿Cuántos años, digamos? ¿Cuál es el plazo? Y por otro lado, ¿cuáles son los indicadores? ¿Qué es lo que vamos a medir para evaluar si es que esto fue positivo o fue inocuo o negativo? No sé. Yo coincido con lo que dice Addison, que depende, pero solamente como para dar un ejemplo y para dar un número, que a veces es lo que la gente quiere escuchar, la evaluación que nosotros estamos haciendo acá en Aysén, que claramente es una restauración pasiva, que posiblemente es una de las mejores condiciones que puede haber para que un paisaje se recupere de forma más integral en el aspecto estructural y funcional. Cuando evaluamos el almacenamiento de carbono, han pasado 34 años entre el tiempo 1 y el tiempo 2, y observamos que ha habido una recuperación en la capacidad de almacenamiento de carbono. Sin embargo, cuando lo comparamos, por ejemplo, con el ecosistema de referencia, que son la vegetación, los bosques templados, este almacenamiento de carbono de estos nuevos bosques, con suerte, está llegando a la mitad y no alcanza. Así que en un periodo de 34 años, todavía no hay una recuperación óptima funcional de estos ecosistemas. Solamente para que se tenga referencia, pero claramente en todos lados es distinto, como menciona Addison. Posiblemente un ecosistema tropical tiene una capacidad de recuperación mucho más rápida que un ecosistema templado. Eso. Muchas gracias, Ángela, Addison. Tengo una pregunta que yo la voy a dirigir directamente a Cinnamon, y es un poco, no sé si polémica, pero te la voy a leer tal cual. Martín Morales dice, ¿por qué se consideran los beneficios solamente para el bienestar humano y no ecosistémico? Esto porque el concepto servicio ecosistémico es desagradablemente antropocentrista. Es muy antropocéntrico. Entonces, no sé si puedes responder un poco en eso, ya que yo sé que tú eres bien entendida en los servicios ecosistémicos. No te Sí, quiero meter en polémica, Cinnamon, pero... no. Esto lo he discutido con harta gente varias veces. Sí, estoy de acuerdo que es un concepto antropocéntrico y sale desde economistas, no sale desde los ecólogos. Entonces, es una estrategia para generar apoyo para hacer todo tipo de recuperaciones ecosistémicas en el fondo. Es una estrategia más y lamentablemente, entre comillas, ha logrado tener éxito porque nos permite de cierta forma obtener apoyo en una comunidad que antes no necesariamente estaba conectado con acciones de conservación, de restauración o acciones que vayan dirigidas a mejorar la ecología. Entonces, creo que es un concepto que nos ayuda un poco a impulsar políticas públicas hacia recuperaciones de ecosistemas o conservaciones de ecosistemas, y a su vez es un concepto que nos permite generar una mayor conexión de la naturaleza con las personas, ¿ya? Entonces, porque no necesariamente yo lo tengo que poner en términos económicos, los puedo poner en términos de mejoramiento de bienestar o mejoramiento de salud. Entonces son cosas que eventualmente yo me puedo sentir identificado y voy a lograr que una comunidad más amplia le dé apoyo a una acción que va dirigida hacia mejorar funciones ecosistémicas en el fondo. Y creo, por lo menos ese es el por qué yo lo trabajo desde servicios ecosistémicos y no solamente pensando en funciones ecosistémicas. Entiendo. Ya, es un poco para sumar más gente a la causa, digamos, ¿cierto? Yo tengo
una pregunta abierta que la hizo Solange Lobos, pero creo que cualquiera podría responder, y que se refiere a si la restauración ecológica alude a la asistencia para recuperar un ecosistema que se degradó. ¿Por qué siempre se habla de vegetación, de recuperar vegetación? ¿Por qué no se incluyen otros componentes como la fauna, la flora, la recuperación del suelo, el agua, que es tan importante? ¿Por qué siempre estamos tan fijados en la vegetación? Y de hecho en los distintos mapas que mostraba Ángela, por ejemplo, tú mismo, Addison, se muestra mucho la vegetación, pero no se habla de los otros servicios ecosistémicos que están probablemente relacionados. No sé quién se atreve. ¿Ya, Ángela? Lo que pasa es que de alguna forma la vegetación es como lo que involucra todas las demás funciones ecosistémicas, o si se quiere hablar de servicio ecosistémico. No sé si recuerdan que cuando yo hablé, por ejemplo, de los servicios ecosistémicos que evaluamos acá, uno de ellos es la calidad de hábitat. Y justamente se habla de calidad de hábitat para distintas especies. Pero normalmente si uno habla un concepto de especies de fauna generalista, va asociado a vegetación. Normalmente van como de la mano. Por eso también cuando hablamos de los distintos componentes del paisaje, no sé si recuerdan en la diapo que yo muestro que el paisaje tiene distintos componentes. Tiene componentes ambientales, fauna, tiene vegetación, está incluida la topografía, está incluido el ser humano, el clima, todos interactúan en una sola área. Y lo bonito de hablar de paisaje es que justamente no se habla solo de vegetación, sino se hablan de los distintos componentes que tiene un paisaje, que claramente cuando se habla de restauración, un componente clave para recuperar distintas funciones ecológicas es la vegetación, porque al recuperar vegetación hay varios estudios que lo confirman, que se recupera, por ejemplo, como lo mostré, el almacenamiento de carbono, la regulación termal, la provisión de agua. En la zona central encontramos que se mejoró la calidad del suelo. Entonces, normalmente es la vegetación la que trae muchas otras cosas, pero el concepto del paisaje las incluye a todas, es integral y es multifuncional, como lo mencionó Cinnamon en su presentación. Eso, para responder ahí un poco. Muchas gracias, Ángela. ¿Addison? Sí, yo igual agregaría que igual el comentario tiene razón en el sentido de que yo creo que igual hay un cierto sesgo hacia la vegetación, ¿cierto? En términos de medir el éxito de la restauración, ¿ya? Y de hecho, una revisión que hizo Paula Gatica, ya que ella egresó del programa de doctorado, ¿cierto?, de la Universidad de Concepción. Ella publicó un artículo en Restoration Ecology, si no me equivoco. Yo revisé ese artículo y efectivamente los indicadores de restauración están muy asociados, ¿cierto?, a la vegetación, ¿ya? Si bien es cierto, la vegetación es el primer paso, porque, por ejemplo, si yo quiero recuperar fauna, necesariamente también tiene que estar asociado a la vegetación, viene a ser como el primer paso para poder recuperar las otras funciones, pero si nos fijamos como meta o éxito de la restauración, no solamente debiésemos fijarnos en la vegetación, sino también en otros componentes, ¿ya? Y fijarnos más esto en funciones del ecosistema. Ángela da el ejemplo, ¿cierto?, del carbono, ¿cierto? Pero yo, por lo que he estudiado también, hay un cierto sesgo hacia medir el éxito de la restauración solamente en la vegetación, ¿ya? Y eso es algo que yo creo que hay que seguir trabajando. Bueno, de todas maneras, sí, Cinnamon. No, que lo último que me queda dando vuelta es que yo creo que también muchas de las personas que hacen restauración originalmente siempre han trabajado con vegetación, ¿ya? Eso por un lado. Entonces tú sabís que tenéis que medir después, en el fondo ocupan los indicadores que para uno también son conocidos. Y es como no tan fácil, claro, no tan fácil siendo forestal meterse a evaluar, no sé, pues microorganismos del agua o etcétera, no es tan recurrente. Entonces creo
creo que muchas veces también tiene que ver con eso. Y sí, sería sumamente interesante ponernos a medir otro tipo de cosas que te vayan en el fondo demostrando que esas funciones ecosistémicas se están recuperando porque aparece el bichito de no sé qué o el micromamífero otro tipo de micromamífero, un pájaro en el fondo. Claro. Pero creo que también tiene que ver con el sesgo profesional de nosotros, que partimos como trabajando con vegetación, entonces después uno sigue midiendo vegetación. Claro, los profesionales involucrados en general parten de las no lo quería decir, pero es así, como dijo claro. Cinnamon. La profesión. Hay un sesgo ahí. Bueno, sí. de todas maneras se produce eso. Ya, hay una pregunta que yo creo que igual voy a empezar con Cinnamon, que se refiere a Pablo Montero, la hace, que dice que por qué se invierte tanta energía a nivel institucional y no en la ciudadanía a través de gobiernos locales, pensando en que los municipios pueden ser un buen aliado para concientizar e implementar restauración ecológica en paisaje asociado al arbolado urbano, ¿ya? Y un poco empezando con el tema urbano, pero también ampliándolo a la participación, digamos, ¿cierto? De por qué tú crees que esto no se hace a través de los municipios. ¿O cómo lo ves? Yo creo que son como varios los factores. Uno de los factores y no se lo dirigió el urbano, sino que dirigió más que nada las participaciones ciudadanas en Chile, es que muchas veces no son vinculantes. Entonces tú así participar a la gente, así todo el show de la participación ciudadana, pero después las decisiones no se toman en base a esa participación ciudadana, sino que muchas veces haces el checklist que hiciste la participación y después trabajas con lo que tienes que trabajar siempre. Creo que eso también genera que la gente no quiera participar activamente. Creo que sí los municipios son como un catalizador de participaciones ciudadanas eventuales. ¿Por qué no se hace en el urbano? No tengo idea y me encantaría saber yo por qué no se realizan. Hemos conversado un poco con Pablo algo al respecto, pero tiene que ver con que el árbol en la ciudad es como poco, creo yo, es poco importante. Entonces, eso hace que no sea algo que tenga un presupuesto que incluya participación ciudadana o ciencia ciudadana o en el fondo codiseño, más bien, con la comunidad para hacer restauración, ya sea en áreas periurbanas, yo no iría a restauración en ciudad, pero por lo menos en los alrededores de la ciudad, llevar algún tipo de acción de restauración. Esa es como mi opinión. Uh-huh. Lo uno un poco a cómo creen ustedes que este tipo de acciones se pudieran vincular al tema más de los bosques periurbanos o los ecosistemas que están cercanos a ciudades. Pensemos en humedales, ciudades que están muy asociadas a humedales. Estoy pensando en Valdivia, mismo Temuco, que hay zonas que se inundan todos los años. ¿De qué manera ustedes creen que esto puede ser relevante, digamos? ¿Cómo se pudiera potenciar? Pensando también en que cada día es más importante incluir a la ciudadanía y hacer eficaz la participación. ¿Cómo se pudiera hacer? Mencionaste algo de ciencia ciudadana, un poco de qué manera quizás las universidades o no sé, los actores que están llevando adelante estos tópicos pudieran involucrarse en esta conversación. Creo yo, por lo menos, me parece que uno de los buenos ejemplos son los humedales de Valdivia y algunos otros humedales que es gracias a la comunidad que se han generado como protección, ordenanzas de protección y eventualmente se ha evitado la urbanización y se ha empezado a reconocer desde unos pocos individuos primero, pero a través del mismo trabajo continuo de la comunidad, se extiende hacia un público mayor la importancia de los humedales para la ciudad. Y eso creo que el comunicar
por qué es importante este ambiente natural que está alrededor de la ciudad y por qué es importante conservarlo o restaurarlo. En el fondo, esa conexión es lo que hace posible que eso suceda después, ¿ya? Eso creo que es como primer punto. Como segundo punto, es cómo nosotros vamos reconociendo también a nivel institucional y a nivel incluso metropolitano, diría yo, la importancia que tienen estos remanentes de vegetación natural o de ecosistemas naturales para la protección a su vez de la ciudad. O sea, contra marejadas, contra inundaciones, contra aluviones, remociones en masa, etc. Entonces, además de este contexto de cambio climático, cómo nosotros vamos utilizando o hacemos estas soluciones basadas en la naturaleza para también mejorar, que es al final nuestro bienestar, nuestra seguridad, y poder en el fondo contrarrestar los efectos negativos o mitigar un poco los efectos negativos que tienen estos eventos como climáticos extremos. Entonces creo que hay como distintas formas de irlo abordando y cómo integrar a la comunidad. Bueno, lo de Valdivia, que parte como desde bottom-up, en el fondo parte desde la comunidad hacia los políticos, pero hay otras instancias en que también los políticos o tomadores de decisiones pueden llevar la batuta y empezar a entregar conocimiento y entregar más, no solo expositivo, sino que como que hacer partícipe a la comunidad en el proceso también de empezar a conocer cómo a ti o empezar a valorar en el fondo la naturaleza en ambientes urbanos o cercanos a la ciudad. Y en términos de ciencia ciudadana, creo que es una forma como súper fácil y relevante en que se empieza a generar esa conexión. Y es pega un poco de nosotros también, pues, porque es difícil organizarlo, o sea, son cosas que requieren, sobre todo los trabajos que hacemos de docencia, escribir paper, estar en webinar, agregamos otra cosa más que en el fondo tratar de involucrar a las personas en lo que nosotros hacemos. Oye, para agregar una cosita de lo que dice Cinnamon, yo no sé si, Rodrigo, tú estuviste, nosotros organizamos un ciclo de charlas del agua acá en la universidad hace unas 3 o 4 semanas atrás, ¿cierto? Y me acuerdo que en la charla de Christian Frene, que trabaja en el Instituto de Ecología y Biodiversidad, porque estoy completamente de acuerdo con lo que dice Cinnamon, pero es más, yo creo que eso no solamente es aplicable, ¿cierto?, a áreas que sean periurbanas o urbanas, sino también a cualquier otra acción de restauración. Christian Frene mostraba un ejemplo en Chiloé, ¿ya?, en donde hicieron acciones de restauración en cuencas, ¿cierto?, que estaban bien degradadas, ¿cierto?, y se dieron el gran trabajo, porque no es algo fácil, ¿cierto?, de involucrar a la comunidad, ¿cierto? Ellos mismos fueron partícipes, actores muy activos, ¿cierto?, en todo lo que fue el proceso de restauración de cuencas, ¿ya? Y finalmente, yo creo que todo esto también se resume un poco en cómo nosotros comunicamos, ¿ya?, el mensaje a las personas respecto de los beneficios que se puede obtener, ¿cierto?, con ecosistemas sanos, con un medio ambiente que esté mucho más equilibrado. Entonces, creo que es fundamental esto yo repito como loro, el tema de la educación, ¿ya?, que tenemos que hacer educación, pero no solamente educación, me refiero a lo que hacemos con los estudiantes, sino también con la comunidad, ¿ya? Creo que eso es muy importante. Ok, bueno. Quería agregar algo pequeño al respecto en ese sentido, y es que a mí me parece que todavía el concepto de una visión de planificación a escala de paisaje, claramente como es tan reciente, todavía no ha entrado, no se ha integrado muy bien con los tomadores de decisiones. Y en ese sentido, por ejemplo, uno puede ver en las áreas periurbanas de ciudades, principalmente acá en el sur, ha tomado mucho vuelo la fragmentación del paisaje. Se ha fragmentado
debido al exceso de parcelación, porque todo el mundo quiere vivir en el sur y toda la cuestión. Entonces, esto sucede también en el fondo porque no existe una planificación estratégica del territorio que priorice este tipo de áreas y que de alguna forma puedan tener diseños de paisajes, algo así como lo que mencionaba Addison, con corredores verdes y toda la cuestión. Listo, está bien, se está fragmentando, pero que si se fragmenta de una forma planificada, genial. Y en ese sentido, tal vez nosotros los que generamos conocimiento, también yo creo que debemos hacer un mea culpa, posiblemente, porque si nosotros generamos el conocimiento, creo que debería haber alguna posible forma más efectiva para que haya transferencia y que justamente pueda ayudar a los tomadores de decisiones para que se pueda ver reflejado en un paisaje armonioso donde las iniciativas urbanas se reluzcan mucho más y la planificación exprese este tipo de iniciativas. Eso. Ok. Ángela, yo estoy compartiendo la pantalla ahora. No me queda nada más que agradecerles a ustedes como expositores, y antes de darles como el paso para que se despidan, quería mostrar una pequeña nube de palabras de todos los comentarios que surgieron ahí hoy día en Facebook. Yo sé que es un poco complicado esto entenderlo, pero obviamente que la palabra que más es más grande significa que es la que más se repitió en los comentarios. Por aquí sale el antropocentrismo que estábamos comentando, los servicios ecosistémicos, apoyar, que son palabras que ya especies, la DGA, que es algo que quizás no hablamos, zonas, y obviamente que el tema principal que nos convoca. Agradecer nuevamente a Javiera y Deyanira, que estuvieron tras bambalinas ayudándome a sistematizar esto, y darles también agradecer a Juan Ovalle, que es de la Red Chilena de Restauración, que también es parte, él es vicepresidente de la red y que ha sido el gestor y el gran impulsor de estos webinars y que han funcionado hasta el momento bastante bien. Hoy día tuvimos en algún punto casi 300 personas y hartos comentarios, no sabría decir cuántos son, pero era mucho, era muy complejo poder sistematizarlo. Y bueno, invitar a los que todavía quedan en la audiencia a que la próxima semana quedan cordialmente invitados a hablar del bosque esclerófilo. Estábamos hablando ya del bosque mediterráneo, el bosque que está siendo más afectado probablemente por el cambio climático en Chile, y va a estar invitado Pablo Becerra, Alejandro Miranda y Susana Paula, y va a estar moderando justamente el doctor Juan Ovalle, que yo les comentaba. Así que, sin más, yo les doy una pasadita para que se despidan. Ángela, Addison, Cinnamon, agradecerles, y con esto ya cerramos. Llevamos más de 30 minutos discutiendo y más de 1 hora y media de webinar, así que está bastante ok. No sé, Ángela. Bueno, yo unirme a los agradecimientos. Genial que exista gente interesada en estas temáticas. Eso da como una luz de aliento para seguir trabajando por esto y ojalá se vea representado posiblemente inclusive con nuestras acciones personales. Entonces, muchas gracias y ojalá sigan acompañando a la red en las charlas que se vienen de aquí en adelante. Gracias. Addison, te doy la pasada. Muchas gracias, Rodrigo, primero que todo, a la red por la organización. La verdad es que resultó impecable. Este fue mi estreno en los webinars, no había estado nunca en un webinar. También le quiero agradecer. ¿Ah? Sí, mi bautizo. ¿Ya? Quiero agradecerle también a la gente, porque yo también estoy viendo en paralelo aquí los comentarios, y agradecerles a la gente, porque la verdad es que tuvimos, como decías tú, una súper gran audiencia, y pucha, yo lo que puedo decir es que todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer en torno a este tema. Es un tema de gran aliento, pero me entusiasma esto de que haya gente que cada vez se sume más a esta iniciativa.
Yo puedo decir también que acá, desde la Universidad de la Frontera, nosotros estamos haciendo bastantes esfuerzos por tratar de relevar estos temas. Lo estamos llevando tanto a nivel de pregrado como en posgrado. De hecho, Rodrigo es uno de los que lidera una de las líneas en un programa de magíster que nosotros tenemos, ¿ya? Así es que también tenemos nuestros campos experimentales, donde estamos, como les mostré yo, también haciendo algunas acciones ya, podríamos decir, como se dice, en la vida real. Así es que nosotros estamos siempre abiertos aquí en la facultad, ¿cierto?, a poder llevar a cabo iniciativas de distinta índole en pos, como siempre digo yo, de tratar de compatibilizar nuestra vida, ¿cierto?, en torno a un equilibrio. Yo creo que la restauración ecológica es una de las herramientas entonces que nos puede ayudar a eso. Así que muchísimas gracias a todos por la participación. Gracias, Addison. Cinnamon. No, también agradecerte, Rodrigo, por la invitación y a la red también por la oportunidad de linkear algo que usualmente yo no hablo de restauración. Así que no, súper entretenido y el ánimo de la gente que participó me parece súper interesante, así que eso como que también a uno le da harto ánimo para seguir adelante, sí, trabajando en temas de conservación o restauración o servicio ecosistémico. Y genial que haya algo del esclerófilo la próxima Sí, semana, que a veces es miércoles muy votado. A las 18. Que a veces está muy Entonces, votadito, así que sí, súper buena noticia. Muchas gracias. Gracias, Cinnamon. Bueno, con esto ya damos término al seminario. Lo invito a apagar las cámaras. Yo, ¿cómo se llama? Nos despedimos. Va a quedar este video disponible en las redes sociales. Invitarlos a contestar una pequeña encuesta que hay por ahí con un par de preguntas de cómo se enteraron del seminario y otros. Y dejarlos más que invitados para la próxima semana y las próximas semanas hasta el día 19 de agosto, ya donde van a estar diferentes expositores presentando. Así que nada más que darles las gracias por las presentaciones y por la presencia a todos los espectadores y esperar que nos encontremos en los próximos seminarios de los miércoles. Saludos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.